La primera entrevista de la mañana es una de las, como llamó el gobierno, adecuaciones tributarias que se incluyeron en el presupuesto. Tiene que ver con el impuesto mínimo global, en realidad tiene otro nombre, pero ya lo conocemos todos como el impuesto mínimo global, que de aplicarse en nuestro país, es un impuesto propuesto por la OCDE, que de aplicarse en nuestro país, las empresas con ingresos globales superiores a los 750 millones de euros tendrían que tributar al menos un 15% de sus ganancias en cada jurisdicción en que operen. Bueno, esto generó debate, controversias, algunos actores puntuales que salieron digamos, a marcar sus diferencias. Ayer hubo novedades al respecto de esta iniciativa. Uno de los actores más relevantes que estaría directamente tocado por este impuesto es la Cámara de Zonas Francas. Así que esta mañana vamos a hablar con su presidente, con Enrique Bueno, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias por la invitación. Capaz que es un tema bastante engorroso, Sin duda. el impuesto, también el régimen de zonas francas, así que capaz que podemos ser un poco didácticos en el arranque. Perfecto. ¿Cómo funciona una zona franca? ¿Cómo es el régimen de zonas francas? ¿Cuántas hay en nuestro país? ¿Cuántas empresas trabajan dentro de ellas? Una zona franca es un área delimitada dentro del territorio nacional en la cual aplican determinadas ventajas aduaneras y beneficios fiscales que lo que buscan es que empresas que no están particularmente interesadas en el mercado uruguayo, en el mercado interno uruguayo, vengan a trabajar desde Uruguay para la región y para el mundo. Y el régimen permite que bajo esa modalidad se instalen empresas que realizan servicios, comercio, industria. Bueno, logramos de alguna manera que esas empresas que no están mirando al Uruguay, sino que están mirando la región y el mundo, decidan venir a Uruguay a cambio de esas ventajas que les damos. Y diría que antes que las ventajas, sobre todo lo que les damos es seguridad jurídica, estabilidad política, económica, social, todo lo que el Uruguay sabemos que tiene. Y de esa manera esas empresas deciden instalarse en Uruguay y eso a nosotros nos genera una cantidad de beneficios, porque generan empleo. Hoy las zonas francas entre empleo directo e indirecto son unos 66.000 empleos. Contratan empresas de plaza, proveedores y servicios que sí pagan todos sus impuestos, entonces hay un derrame en la economía local. Le contratan además espacio a los desarrolladores de zonas francas, que son quienes proveen la infraestructura para que estas empresas se instalen, y esas empresas desarrolladoras también son empresas de plaza que pagan todos sus impuestos, además de pagar un canon al Estado por desarrollar las zonas francas. Entonces, todo eso hace que, si nosotros analizamos el derrame, tenemos que por cada dólar exonerado a estas empresas en la economía se están recibiendo más de 7. Con lo cual es un muy buen negocio para Uruguay tener zonas francas porque permiten eso, localizar empresas en Uruguay, que de lo contrario difícilmente vendrían, y además le está generando un retorno 7 veces mayor que lo que le está exonerando. Con lo cual hoy hay una recaudación muy importante relacionada con las zonas francas. Y me olvidé de mencionar en el caso del empleo que además esas personas que tienen empleo en las zonas francas pagan a su vez su IRPF, consumen en plaza y pagan el IVA. Bueno, todo eso es ese derrame al que hacía referencia. Antes de meternos estrictamente en el impuesto mínimo global, ¿qué otros beneficios tienen tributarios, si es que hay más exoneraciones, y qué desafíos está enfrentando hoy las zonas francas con respecto a, por ejemplo, competitividad en la región? Bien. Los beneficios que tienen las empresas de zonas francas son la exoneración de todo impuesto nacional creado o a crearse durante el plazo de su contrato de usuario de zona franca. Lo que las empresas sí pagan son las contribuciones a la seguridad social de las personas que emplean. Eso por el lado de los beneficios. Por el lado de la competitividad, lo que pasa a veces es que tenemos que partir, el punto de partida es que las zonas francas del Uruguay compiten con otras zonas francas en otros países. Solo en Latinoamérica hay más de 500. Entonces, desde el momento que algunas ventajas se netean, porque las ventajas fiscales suelen ser muy parecidas, las ventajas aduaneras también, surge todo el resto de cartas de presentación en las cuales tenemos que trabajar para seguir siendo atractivos. Entonces, la disponibilidad de talento, la calidad del talento, la conectividad, el costo de las cadenas logísticas, la burocracia, tener trámites más simples, más amigables, los tiempos, los plazos, bueno, todo eso hace parte de una agenda de competitividad en la cual venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Economía y Finanzas porque ellos
El Ministerio tiene muy claro que hay una agenda de competitividad en la cual el Uruguay tiene que trabajar. O sea, en ese sentido que decís, ¿seguimos siendo competitivos si comparamos con las otras 500 zonas francas que hay en el continente? Yo diría que hoy el Uruguay, sobre todo lo que lo ha distinguido es su estabilidad política, económica y social. De eso nadie lo discute y es, creo que, el activo más importante que tenemos al momento de salir a captar inversiones. Se reconoce en el régimen de zonas francas del Uruguay una política de Estado. El régimen tiene más de 100 años en Uruguay, desde 1923, pero desde 1987, que es la ley que hoy establece las bases fundamentales del régimen, a la fecha han pasado todos los partidos políticos por el gobierno y todos lo han valorado, defendido y promovido como un instrumento muy importante de captación de inversiones. Y eso para nosotros, en una región particularmente inestable, es un activo muy importante. Porque hay empresas que trabajan en régimen de zonas francas y hay zonas francas que incorporan adentro Claro. varias empresas, ¿no? Eso es un poco las dos modalidades que tenemos en Uruguay. Sí, hay dos figuras en las zonas francas. Está el desarrollador de zonas francas, que es el administrador de la zona franca, el que provee la infraestructura, el que sale a buscar esas empresas para traerlas hacia el Uruguay, el que le provee una cantidad de servicios. Ese paga todos sus impuestos en Uruguay, además de pagar un canon al Ministerio de Economía por ser desarrollador de zona franca. Y después están los usuarios de zona franca, que son esas empresas que se instalan en las zonas francas y que están amparadas por esos beneficios. Esa es la modalidad más habitual. Después hay casos de proyectos industriales de gran porte en el Uruguay, las papeleras, por ejemplo, las papeleras, que tienen las dos figuras. Tienen la figura del desarrollador y la figura del usuario, porque eran proyectos de una magnitud tal que ameritaba una zona franca más particular. Bien, ahora sí nos metemos ya en concreto con el proyecto del presupuesto que propone empezar a cobrar el impuesto mínimo complementario doméstico, ¿no? Tú has dicho ya que es una medida que expone al país a litigios, que es inoportuna, innecesaria y que vulnera la seguridad jurídica. ¿Qué argumentos o cómo sustentás estas afirmaciones? Perfecto. Nosotros tenemos ahí dos baterías de argumentos. Digamos. Un argumento de oportunidad. Para nosotros es inoportuno que Uruguay avance en este momento con la implementación de este impuesto. ¿Por qué? Porque de los 140 países que suscribieron en su momento la creación del mismo, solamente 53 lo han implementado. Y eso deja ver claramente que es un desafío más a la competitividad del país. ¿Por qué? Porque es un impuesto que está diseñado para limitar el margen de acción que tienen los estados, para otorgar incentivos y exoneraciones fiscales para lograr atraer empresas hacia nuestros países, que son países en vías de desarrollo, economías emergentes o como se les quiera llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de limitar la competencia en materia de incentivos, lo que afloran son todo el resto de aspectos en los cuales no somos particularmente fuertes frente a países desarrollados. Como hablaba recién, la conectividad, los costos, las burocracias, la disponibilidad de talento. Bueno, todos elementos que al momento de neutralizar la competencia en base a incentivos, obviamente toman mayor preponderancia. Entonces, nosotros entendemos que no es necesario que Uruguay hoy avance en ponerse ese desafío adicional. ¿Por qué? Porque solamente lo han hecho 53 de 140 y porque si miramos la región, que es donde están nuestros principales competidores, solo lo ha hecho Brasil, que tiene unas características de mercado muy distintas de la del Uruguay. Brasil puede hacer una cantidad de cosas y las empresas se van a quedar en Brasil, mientras que Uruguay no tiene las mismas condiciones, claramente. Eso por el lado de la oportunidad. Por el lado ya yendo más a lo que es el diseño del impuesto en sí mismo, porque esa es la segunda batería de argumentos que tenemos, es, además de que lo consideramos inoportuno, entendemos que la forma en la cual se está implementando en esta ley de presupuesto tiene algunos problemas, a nuestro entender. Primero, que está en una ley de presupuestos que tiene plazos de discusión muy acotados y que está inmerso en un sinfín de temas. Para nosotros es un tema bien sensible que debería tener su propia discusión sin los tiempos de la ley de presupuesto. Segundo, que como está redactado en su implementación, y ayer justo hubo cambios, pero recién nos estamos poniendo a tiro, esta entrevista la teníamos pautada desde antes, de la manera como está implementado, no deja claro de que se respetarían los contratos vigentes. Y ahora voy a hacer un paréntesis. Los contratos vigentes, cuando nosotros hablamos de contratos vigentes, es porque la ley de zonas francas, en su artículo 19,
dice que los usuarios de zonas francas, que son estas empresas que se instalan, están exoneradas de todo impuesto nacional creado a crearse durante el plazo de su contrato de usuario. Ese contrato de usuario es un contrato que tiene un proceso de autorización, pasa por el Ministerio de Economía, que evalúa que esa empresa contribuya a los objetivos del régimen de zonas francas del Uruguay, que es generar empleo, inversión y contribuir a las exportaciones, y lo autoriza. Una vez que lo autoriza, queda el plazo firme y autorizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de contratos vigentes, nos referimos a esos contratos que tienen una determinada vigencia por delante y dentro de la cual están exoneradas de todo impuesto a crearse. A su vez está el artículo 25 de la Ley de Zonas Francas que dice que el Estado es responsable por los daños y perjuicios, si eso así no fuera. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que en el diseño del impuesto debería estar bien claro de que se va a respetar, porque de lo contrario atenta contra el activo más importante que tenemos en Uruguay, que es la seguridad jurídica, el respeto por las reglas de juego claras, que las cosas estén escritas, que este tipo de disposiciones estén en una ley, que requiere para hacerse cambios pasar por el Parlamento. Bueno, todo lo que nos ha dado esa carta de presentación tan importante al momento de salir a captar inversión. Ahora capaz que nos metemos más sobre el diseño en un ratito, Bien. pero vamos en la oportunidad. Decías, en nuestro continente, digamos, en Sudamérica, solo Brasil se acopló a este impuesto mínimo global. En Uruguay, ¿cuántas empresas hay que operen en zonas francas que facturen más de 750 millones de euros, que eventualmente podrían ser tocadas por este impuesto? Tener el dato exacto es bastante difícil, es más como cámara no lo tenemos, pero la estimación, creo que decir 50 es un número bastante aproximado. ¿Y ustedes han recibido de alguna de estas 50 empresas ya, digamos, quejas por la implementación del impuesto? Hay preocupación de las empresas, la situación después de cada empresa en particular puede ser un poco diferente. Hay empresas que ya están pagando este impuesto en sus casas matrices, hay empresas que no lo están pagando porque no tienen su casa matriz o su subsidiaria en un país en el cual ya esté implementado el impuesto mínimo global. O sea que de 50 hay, ¿qué cantidad que no lo están pagando y que eventualmente podrían pagar? Muy buena pregunta y no tengo el No dato tenés, exacto. pero la mitad no sabemos. No sabría decirte. Bien. Yo no sabría decir. ¿Y esas son las que les han trasladado en todo caso la preocupación? Te diría que son todas porque, como decía antes, el tema acá es el respeto por los contratos vigentes. Entonces, incluso una empresa que esté pagando ese impuesto en su casa matriz puede, al amparo de estos derechos adquiridos que tiene, decir, bueno, yo mientras tenga contrato vigente en Uruguay, prefiero mantenerme exonerado y no tener que pagar ningún impuesto de Uruguay y seguirlo liquidando y pagando en mi casa matriz. ¿Por qué razones? Por un sinfín de razones. Por eso es que nosotros, cuando se habla de neutralidad, siempre decimos, bueno, desde el momento que son empresas que tienen derechos adquiridos, la neutralidad la determina definiendo la propia empresa, porque puede ser por una razón administrativa, puede ser porque una de las ventajas que ven justamente es no tener una contingencia fiscal en Uruguay por estar liquidando un impuesto, no recibir o no tener la posibilidad de tener alguna instancia con la DGI del Uruguay. Bueno, o sea, básicamente que le quede más cómodo seguir pagándolo en el país que ya lo paga y no tener que trasladarlo. Claro, por las razones que sean, incluso porque hay algunas operaciones que hoy ya están bastante desafiadas en su competitividad y ahí tenemos que tener mucho cuidado con los servicios, que es un capítulo importante en la zona franca porque es el 50% de las exportaciones y el 60% del empleo y son empresas que no están retenidas en Uruguay por grandes inversiones en activos fijos, como puede ser un industrial. Entonces, en esos casos tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier elemento que acentúe la falta de competitividad o que traiga atención sobre una operación en Uruguay que ya de alguna manera está un poco discutida por los costos del Uruguay, el costo de la mano de obra, lo que fuera, bueno, tener que explicarle a un inversor extranjero que ahora va a tener que liquidar el impuesto en Uruguay, que va a tener que asumir una contingencia fiscal en Uruguay, que va a tener que asumir costos adicionales en Uruguay para liquidar ese impuesto, y además tener que explicarle por qué lo tiene que hacer cuando tenía un artículo de la ley que dice que estaba exonerado de todo impuesto creado a crearse, es bastante sensible y por eso es que... Me interesa como ahondar un poco más en eso de la neutralidad porque es el principal argumento que ha establecido el gobierno, ¿no? Es un impuesto neutro, no genera afectaciones a los que ya lo pagan. Vos decías,
que en plata es neutro, ¿o no? ¿O en plata tampoco es neutro? Depende. No necesariamente. No necesariamente, porque hay empresas que hoy no están alcanzadas por este impuesto porque tienen su casa matriz en un país que no... Claro, en ese caso sí, pero los que ya lo pagan. Los que ya lo pagan podría dar Cero. cero. Está. Sí, podría ser lo Puede haber mismo. un costo asociado por la liquidación, como decía, creo que el propio Don ayer lo dijo, pero que me parece que es marginal. Claro. No, podría ser, por eso, en el escenario, por eso nosotros cuando hacíamos referencia a la neutralidad decíamos, bueno, en un escenario ideal, digamos, puede ser neutro. ¿Por qué? Porque, bueno, una empresa que ya lo está pagando afuera, ahora tiene el impuesto para pagarlo en Uruguay, decide pagarlo en Uruguay, y perfecto, anda todo bárbaro. Ahora, cuando bajas a la realidad de las empresas, la situación puede ser muy distinta y esa neutralidad puede estar condicionada por distintos factores. Y ahora, Enrique, ¿vos creés que esta decisión del gobierno realmente puede ser determinante para que una empresa decida irse de Uruguay e instalarse en otro lugar? Creo que es difícil aventurarse y decir con argumentos firmes, no, tal y tal se va, porque eso ya son decisiones de las empresas y nosotros como Cámara tenemos que velar por el interés general y por defender de alguna manera los atractivos que entendemos que tiene el país y el régimen. Ahora, depende mucho también, y por eso ahí voy a cómo se implemente, porque una cosa es implementarlo tomando todas las salvaguardas necesarias para que esas empresas eventualmente puedan decidir si mantener sus derechos adquiridos o tributar en Uruguay, porque Uruguay le da determinadas ventajas para hacer lo que son los famosos créditos reembolsables calificados, que eso es todo otro capítulo, es decir, bueno, ¿qué le va a dar el Uruguay a estas empresas a cambio de pagar el impuesto en Uruguay? Si bien no puede estar directamente vinculado, ya hay toda una carrera de diseño de incentivos, porque la competencia, siempre se dice mucho que la competencia fiscal nunca se elimina, sino que se transforma. O sea, los estados, al no poder competir con el impuesto de renta, empiezan a diseñar toda una batería de incentivos por otros carriles. Entonces, hay que ver cómo se implementa, porque si lo implementamos de una manera donde no dejemos claro que esos derechos adquiridos se van a respetar, yo creo que ahí sí el Uruguay le afecta seriamente su principal activo que tiene y su principal carta de presentación al momento de retener inversiones y de captar nuevas, porque nos va a quitar de alguna manera nuestro principal argumento que ha sido siempre vengan a Uruguay, que Uruguay es un país confiable y seguro para las inversiones. Y ahora vamos a lo que sucedió ayer en la Comisión de Hacienda asociada a presupuesto, que es una comparecencia nuevamente del equipo del Ministerio de Economía, después de un viaje que hicieron a Estados Unidos, donde tuvieron conversaciones con gente de la OCDE y lograron, por lo pronto eso es lo que manifiestan, incorporar al texto presentado algo que ustedes están poniendo o en parte están pidiendo o en parte están pidiendo. Dijo ayer O'Donnell, de forma bastante esquemática, capaz que tú tenés más información, dijo que se va a disponer un mecanismo legal mediante el cual las empresas que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria, que no estén comprendidas entre los países que están adheridos o que sus matrices no estén instaladas en los países donde el impuesto mínimo global ya rige, bueno, no tendrán que relocalizar el impuesto. Eso es una de las cosas que dijo O'Donnell. ¿Qué les manifestaron ustedes de Economía sobre estas novedades que tuvieron en la OCDE? Nosotros todavía no tuvimos acceso a la transcripción de la comparecencia ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con lo cual queremos todavía poder ahondar en ese sentido. Tenemos una directiva hoy, en unas horas, justamente para analizar. Lo único que vimos es un fragmento del texto que se estaría incorporando. Como previo, bueno, esto a nuestro entender, primero siempre es bueno tener receptividad, ¿no? O sea, que haya de alguna manera señales desde las autoridades de que se está tomando las preocupaciones que hay en torno a este tema. Ahora, dicho eso, nosotros creemos que esto también nos demuestra que estamos en el camino correcto al decir los tiempos no son los que requiere este tema. O sea, si hay posibilidades de conversar con la OCDE y de acordar la manera correcta de implementar este impuesto para salvaguardar, por ejemplo, los derechos adquiridos de las empresas y velar por la seguridad jurídica del Uruguay, que como decía antes es tan importante, bueno, hay que darle tiempo a eso para poder hacerlo y no de la manera que parecería que lo estamos haciendo, que es
corriendo contra el reloj porque los tiempos de la ley de presupuesto nos lo imponen. Entonces, hasta hace un tiempo nosotros teníamos el dato de que se nos había comunicado de que frente a la OCDE era imposible o muy difícil poder establecer cláusulas que le llaman de grandfathering, que es de respeto por derechos adquiridos, contratos vigentes y todo. Bueno, si hay posibilidad de trabajar en ese sentido, yo creo que hay que darle tiempo al Ministerio de Economía, hay que darnos tiempo a todos para poder seguir trabajando en esa línea. Respecto a lo que pasó ayer puntualmente, como te decía, todavía no tenemos acceso a la transcripción taquigráfica, que nos gustaría ver para porque, perdón, el ministro también habló en un evento que hubo con Bordaberry, Martín Guerra y otras personas más, y ahí también, pero ahí no me quedó claro, o sea, estamos hablando de que las empresas que ya se instalaron en zonas francas, que adquirieron el derecho justamente tributario, estén o no amparados en este marco de OCDE, ¿no pagarán impuestos o no? Bueno, porque yo estuve en ese evento y sus palabras en un momento hablaron de contratos vigentes que ampararan beneficios ya otorgados, y después también se habló de empresas que hoy no lo estuvieran pagando. Bueno, para nosotros lo primero es lo más amplio y correcto, de alguna manera, es respetar los contratos vigentes, ya sea de quienes lo están pagando y de quienes no lo están pagando. ¿Por qué? Por lo que decía antes. O sea, esa es la línea en la cual nosotros queremos seguir trabajando. Ya estamos cerrando, pero una bien cortita te hago. Ponele que se aprueba el impuesto mínimo global. ¿Cuál es el país que, quitando ese beneficio o ese atractivo, se llevaría o sería tentador para las empresas? ¿Hay alguno que diga, estamos casi igual, si me sacás este beneficio se va a tal país? Bueno, es muy difícil la pregunta. No existe, o sea, no hay un país estrictamente. Yo creo que la carrera por la captación de inversión extranjera es permanente. O sea, cada vez más hay los países, y sobre todo los países de Latinoamérica, buscan captar inversión extranjera porque es un instrumento muy importante, y lo ha dicho el ministro de Economía varias veces, para potenciar el crecimiento. Nosotros, si miramos alrededor en la región, bueno, hay esfuerzos de muchos países. Todo lo que es Centroamérica en materia de zonas francas es muy potente. Colombia tiene muchas zonas francas, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, todo el Caribe está lleno de zonas francas. Después, si bajamos un poco más, yo creo que hay países como Paraguay que está haciendo un esfuerzo muy grande por ser más atractivo para captar inversiones. Incluso hace unas semanas amplió lo que es su régimen de maquila, que es un régimen muy parecido, es un régimen que paga el 1%. Lo amplió también a servicios y con una exposición de motivos muy clara, diciendo, bueno, apostamos a la seguridad jurídica, a la estabilidad de las reglas de juego y a captar inversiones hacia nuestro país. Bueno, el mundo se mueve permanentemente. Nosotros lo que creemos es que Uruguay no debe dar ventaja y no debe afectar su principal carta de presentación, que es eso, ser un país confiable, seguro y estable para las inversiones. Perdón, para que quede claro, este anuncio del gobierno de ayer no incluye a las empresas que están instaladas acá, que están adheridas al tributo OCDE. Bueno, por eso digo, el anuncio, lo dicho de alguna manera, y después lo que pueda estar escrito a nivel del texto de la ley de presupuesto, eso es lo que queremos analizar. Por lo que tenemos entendido, se hace referencia a que el Poder Ejecutivo deberá compatibilizar la implementación de este impuesto con normas legales de estabilidad tributaria. ¿Otros beneficios sería eso? Con otros beneficios ya otorgados en base a normas. El problema ahí son dos, creo. Uno es que, a nuestro entender, esto debería quedar a texto expreso en la propia norma. Ya la norma debería decir en qué casos no se aplica el impuesto, porque eso hay que hacerlo a nivel legal. Y pues, no estamos tan convencidos que de un punto de vista, o mejor dicho, creo que como de un punto de vista tributario, no sé hasta qué punto se puede facultar al Poder Ejecutivo a exonerar o desaplicar un impuesto vigente. Entonces, tenemos varios temas para analizar, todavía no lo hemos hecho, pero bueno, nos estaremos pronunciando al respecto. Bien. Enrique Agüero, presidente de la Cámara de Zonas Francas, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una tanda y ya venimos con más 5 Sentidos.